A continuación, el señor director del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho, profesor Dr. Ricardo Rabinovich Berman, pronunciará la laudatio académica del profesor Manuel Castells. Muchas gracias. Dignísimas autoridades de la Universidad de Buenos Aires y de su Facultad de Derecho, distinguidos miembros del cuerpo docente, queridos estudiantes, público en general, y por sobre todo, señor profesor Dr. Manuel Castells. Hoy nuestra universidad está de parabienes. Son varias las razones por las cuales confieren las casas de altos estudios el doctorado honoris causa. Sin embargo, en su significación original, con este alto título se busca honrar a quienes ya poseen un doctorado y sus contribuciones equivalen por lo menos al trabajo y esfuerzo que una excelente tesis implica. Por eso hoy la UBA se viste de orgullo al incorporar a su claustro al profesor Manuel Castells Oliván. Este aspecto de la incorporación es muy importante. El doctorado honoris causa no debe quedar reducido a la mera entrega de un diploma en una solemne ceremonia. Ha de implicar el nacimiento o la mejora de un nexo fecundo entre el receptor y la universidad otorgante. La apertura o ensanchamiento de un camino, de una red, diría nuestro homenajeado, una charcha, que mantenga a ambas partes en un permanente y feraz contacto. Apreciado doctor Castells, es usted desde ahora un invalorable miembro de esta familia académica. Queremos que se sienta siempre aquí en su casa y que sepa que estaremos dispuestos orgullosamente a acompañar y apoyar sus emprendimientos científicos. Siempre tendrá, no se debe decir nunca jamás, pero siempre sí se puede decir, siempre tendrá entre nosotros su privilegiado espacio y la fraternidad de nuestra comunidad docente. Por favor, interprete este pergamino no solo como una elevada distinción, sino además como una llave que abre todas las puertas de su nuevo hogar en la distancia. En mi carácter de director del Departamento de Ciencias Sociales, hallo extremadamente oportuno que se delegase a el honor de realizar esta laudatio. La figura extraordinaria de Manuel Castells excede cualquier demarcación prefabricada. Se ha destacado en una amplitud de áreas tal que despertaría la envidia de cualquier renacentista. Pero solemos reconocerlo por sobre otras aristas como sociólogo y economista. Porque hay investigaciones, no dudo también en calificarlo como historiador, porque hay investigaciones y análisis en sus obras sobre la historia de la información y sus tecnologías asociadas de una agudeza remarcable. Y además lo llamo antropólogo, con especial atención a sus estudios sobre las conductas en relación con las redes sociales. Así que Manuel Castells representa emblemáticamente a las disciplinas reunidas en nuestro Departamento de Ciencias Sociales. La sociología, la economía y la historia, a las que se suma la antropología, pariente cercana de aquellas. Por eso es tan importante que sea la Facultad de Derecho la que esté dando el ámbito donde se otorga el doctorado honoris causa. Yo reafirmo una vez más que la sociología jurídica, la historia del derecho, la antropología jurídica y el abordaje económico del derecho son componentes legítimos y esenciales del conjunto académico que debe caracterizar a una facultad de derecho de primer nivel. Con el elogiable otorgamiento de este doctorado, nuestra universidad y nuestra facultad proclaman su creencia en que las ciencias jurídicas no se limitan al mero estudio e investigación sobre leyes, sentencias y doctrina dogmática. Adhieren a una postura abierta, inter y multidisciplinar, muchísimo más rica, más fértil, más interesante, más profunda y más actual. Todo ello es coherente con la trayectoria de Manuel Castells. De entre todas las innumerables enseñanzas que podemos obtener de sus obras, reluce la de la maravilla del coraje científico, de ese valor que lleva al investigador y al docente a pasar por sobre los arbitrarios y ficticios cercos que dividen las áreas del saber, a cruzar sedientos de nuevos horizontes y frutos inesperados las falsas fronteras que algunos aún hacen religión de proteger. Difícilmente nuestro homenajeado hubiera podido construir sus iluminadoras visiones de la sociedad nueva si se hubiera arredrado ante las murallas imaginarias que pretenden separar las disciplinas y a quienes las cultivan. Castells ha tenido, en efecto, muchas independencias, declaradas o no, a lo largo de su más de medio siglo de floreciente vida académica. Una de las primeras ha sido su emancipación de los rígidos cánones metodológicos del marxismo ortodoxo.
o quizás de aquello que él llamara en 1997 la atracción fatal del marxismo-leninismo como problema para la propia teoría marxista. Atención, nunca dejó de estar la influencia filosófica de Marx presente de una u otra manera en el pensamiento de este hombre genial que, según ha confesado alguna vez, se siente catalán pero prefiere escribir en castellano. No hablamos de esa presencia prácticamente inevitable que la visión marxiana tiene hoy en el universo académico. Esa sería obvia. No registrar influencias del pensamiento de los autores del manifiesto en pleno siglo XXI sería algo tan sospechoso como ignorar las dos guerras mundiales. Hablo de una concreta vigencia en la producción de Castells de perspectivas y categorías de raíz marxiana. Sin embargo, ello no impede su libertad creativa, porque ha sabido escabullirse de esa celda que en realidad al final tenía la puerta sin cerrojo. La libertad y el arrojo de nuestro nuevo doctor honoris causa fueron sus plataformas de despegue, pero al propio tiempo, como suele suceder, también le trajeron horas de tristeza. Le cupo desde joven el duro honor de paladear el acre sabor del exilio, en razón de la expresión valiente de sus ideas. Cuando apenas tenía 20 años y su casi coetáneo y compatriota Joan Manuel Serrat apenas empezaba a cantar, Castells se vio obligado a abandonar su tierra natal. Solo regresaría a vivir entre sus sierras verdes y su Mediterráneo azul después de 40 inviernos, convocado por la prestigiosa Universitat Oberta de Cataluña. Pero la pegadiza melodía de Els Segadors debe haber seguido resonándole en los escenarios diversos de su ausencia, porque nunca hasta hoy dejó de escribir Cataluña con N-Y. Jamás he visto que la haya escrito con ñ. En 2001, en California, recordaría Castells: lo principal que formó mi carácter, además de mis padres, fue el hecho de haber crecido en la España fascista. Debías verdaderamente resistir a todo el ambiente y ser tú mismo. Debías luchar y politizarte desde los 15 años. Uno no puede dejar de caer en la tentación de extrapolar la hermosa letra de Serrat. No sé si te la acuerdas. No sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants. Convertido quizás, ¿la recuerdas? Convertido quizás en el profesor más joven de la ilustre Universidad de París, Manuel se doctora allí, se recibe en Derecho y se doctora en Sociología en 1967. Pero sus clases, donde se forma el revolucionario Daniel Cohn-Bendit, Dany Lerouge, van a tener una incidencia decisiva en la explosión del histórico Mayo francés. Por ello, pierde su puesto docente. A fines de la década siguiente, nuestro agasajado desembarcaría para dar inicio a una fecunda labor académica que aún continúa en los Estados Unidos de América, concretamente en California, uno de los estados con mayor influencia de la tradición cultural hispánica dentro de aquel país, y más exactamente en la prestigiosa Universidad de Berkeley, reconocida como una de las más abiertas al mundo y al pensamiento progresista dentro de las grandes casas de altos estudios norteamericanas. A partir de entonces, su producción académica va a pasar a ver predominar el idioma inglés, que maneja con soltura envidiable. Tanto es así que su obra fundamental, la trilogía The Information Age, va a aparecer en esa lengua entre 1996 y 1998 y será luego traducida al castellano bajo su supervisión. Por cierto, a lo largo de todo este tiempo, él nunca pierde el contacto con América Latina, que recorre, que visita, que permanece en ella varias veces. Por respeto al tiempo y en razón de que el plato principal y ansiado de esta ceremonia es la lección doctoral que ha de brindarnos el homenajeado, es imposible extendernos siquiera mínimamente sobre aquella trilogía monumental. Obra que puede sin duda ser calificada como una de las principales de las ciencias sociales, si no directamente la principal, que funcionan como bisagra entre los siglos XX y XXI. En una década en la cual la relevancia que tendría Internet y las mudanzas radicales que el ciberespacio traería en la vida y en las construcciones culturales estaban aún en ciernes, Manuel Castells forjó un pronóstico para el futuro y un esquema de situación del presente casi perfectos. Una verdadera teoría sistemática de la información y de sus tecnologías nuevas, donde no quedaron ángulos sin abarcar. Como lo expresara en un trabajo hace varios años, Castells previó de modo implícito hasta los alcances sin precedentes que tomaría la pornografía en la nueva época. Por lo menos vaticinó cómo las flamantes redes mudarían hasta la manera de vivir la sexualidad,
de millones de seres humanos. Ello da una idea del impresionante grado de abarcamiento que tuvo la obra. La era de la información no solo describía de modo formidable las características del entonces reciente conjunto de fenómenos tecnológicos, desarrollaba además una innovadora teorización cultural a partir de ese escenario. Sus atrapantes páginas alertaban sobre los problemas derivados de la coexistencia entre una irrefrenable tendencia universalista y una franja resistente. No se trata meramente del concepto de globalización, que llevaba ya para entonces más de una década de uso, sino de una profunda valoración antropológico-cultural del fenómeno en el contexto de las tecnologías de la información. Recuerdo que al leer The Information Age se me presentó una especie de resignificación, permítaseme el término, de la superposición de ius publicum y ius privatum en la antigua Roma. Y conste que esa obra se escribe casi una década antes de que Mark Zuckerberg y sus amigos crearan Facebook, quizás inspirados por Castells. Castells, a su vez, no tardará en lanzarse al análisis de estos nuevos fenómenos. Valgan dos ejemplos, el artículo Switching Power de 2008 y su imperdible libro Comunicación y Poder, publicado al año siguiente. Switching Powers es en colaboración con Amelia Arsenault. Desde su retorno a Barcelona, en la Universitat Oberta de Catalunya, Castells se dedicará magistralmente al estudio de la incidencia de las redes en los movimientos políticos y sociales, tema en el que es una de las máximas autoridades mundiales hoy en día. Pero aún corría el siglo XX cuando nuestro homenajeado advirtió sobre la aparición de un nuevo y terrible sector de excluidos. Este cuarto mundo, como lo llamó entonces, integrado por las personas y grupos que quedarían fuera de las redes de comunicación y de las tecnologías de información. Tales admoniciones cobran un valor abrumador ahora. En la víspera de la tercera década del siglo, el transhumanismo nos coloca frente a la posibilidad de realizar implantes cerebrales que generen una comunicación directa con Internet y con los hiperbancos de información. Ello puede dar lugar a una especie de telepatía cibernética susceptible de dividir a nuestra especie en simples mujeres y hombres no mejorados, entre comillas, y superhumanos imposibles de vencer. Perspectivas inmediatas preocupantes plasmadas en productos culturales como la insuperable serie británica de televisión Years and Years, no sé si la has visto, sobre las que implícitamente ya nos advertía Castells hace 2 décadas. Para terminar, hay 2 aspectos que no quiero dejar sin mencionar en esta breve laudatio, que si fuera por hacer justicia a su laudatus, debería durar al menos un semestre. Conste que esto es más difícil, lo que estoy haciendo ahora, que resumir la guerra y la paz en 5 renglones. Uno de esos factores lo constituyen sus agudas consideraciones acerca de las mudanzas en la vida y las ideas políticas ante la nueva realidad social. Castells, que fue protagonista de mayo del 68, observa a las estructuras democráticas tradicionales en crisis. Nota el advenimiento de un neoanarquismo, como lo llamó en un notable artículo publicado en La Vanguardia en 2005. El rol central que cabría a las redes informáticas en las revueltas de la década siguiente, tales como la Primavera Árabe y los indignados españoles, tanto desde el aspecto organizativo como testimonial, no hicieron más que darle la razón a Castells. Incluso la ideología opositora, según nuestro homenajeado, al neoanarquismo, que sería el fundamentalismo de base teológica, ha aprendido a emplear las redes a un nivel magistral, como lo demuestra el emblemático caso de Estado Islámico. Este trabajo de nuestro nuevo doctor honoris causa lo llevará desde su gabinete universitario al activismo. Convocado por sus alumnos, arenga a los acampados, es uno de los momentos que más me gustan de tu vida, a los acampados en la Plaza de Cataluña en pleno 15M. Sin miedo y sin violencia todo es posible, les dice ante la aclamación de miles de jóvenes, y lanza un manifiesto final. Temerosos de todo el mundo, uníos unos a otros a la red, enredaos, y puede ser que de esta red, de este lío, nazcan los frutos de una nueva democracia aún por venir. Ese profesor ovacionado por los estudiantes rebeldes de la plaza nos conduce al aspecto con el que deseo concluir estas humildes palabras, el inherente a la educación, que tiene que ver luego con lo que nos expondrá el homenajeado. Castells arroja la necesidad impostergable de reinventarnos como pedagogos y como docentes ante las tecnologías de la información y la sociedad de redes. La nueva realidad es incompatible con aquel profesor poseedor y transmisor de datos tan caro al positivismo tardío. Esas lecciones eruditas con alumnos tomando nota en silencio serían hoy tan anacrónicas
como lo hubiera sido esta laudatio si hubiese enumerado los títulos y logros de nuestro homenajeado, que están en cientos de sitios accesibles vía internet y que ustedes pueden consultar en sus teléfonos celulares o, si ya tienen colocados implantes cerebrales, de manera directa. Con su permiso, querido doctor Castells, no puedo dejar de imaginar la espectacular cosecha que resultaría de ver este nuevo desafío didáctico planteado por la sociedad de la información y las redes a la luz de la pedagogía diseñada por otro gigante de orígenes marxistas como los suyos. Me refiero al brasileño Paulo Freire, hoy tan atacado en su propia patria. La educación es también una inversión desde el punto de vista del individuo, considerando que la inversión es la asignación de recursos presentes en la expectativa de futuros rendimientos. Decía Manuel Castells en 2006 al ingresar como miembro de número de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Así pues, si nuestro nuevo y brillante doctor honoris causa me permite el corolario, podemos sostener con legítimo orgullo que hoy, al incorporarlo con esta altísima jerarquía en el cuerpo académico de la Universidad de Buenos Aires, hemos concretado una inversión extraordinaria que nos hace muy felices. Gracias. Seguidamente, el señor vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Juan Pablo Masvélez, hará entrega al profesor Manuel Castells del diploma y la medalla que lo acreditan como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires.